Hola, buenos días. Buenos días. Comenzamos nuestro morning meeting de hoy lunes, en, después de un fin de semana que ha sido bastante movido, con los acontecimientos que ahora vamos a ver, que ya conocéis algunos, ¿no? En primer lugar vamos a empezar con lo que se ha venido a llamar el Pacto del Euro, ¿no? La reunión de la cumbre que realizada entre el viernes y el sábado pasado, y los acuerdos que hayan salido y las consecuencias que han tenido en el mercado de divisas. El, de una manera un poco sorpresiva para el mercado, no se esperaba que se llegase a esto. ¿eh? Se ha conseguido un acuerdo por el cual se va a incrementar la dotación al Fondo de Estabilidad Europeo hasta los 440, entre 440 y 500 billones de euros, por un lado, y además la posibilidad de que este fondo pueda comprar bonos soberanos emitidos por países de la zona euro. Este es un acuerdo, es una concesión, se puede hablar de que es una concesión de Alemania. Es una concesión de Alemania. Alemania era el país que, Alemania junto con Francia, pero principalmente Alemania, y concretamente por razones políticas de Merkel. En su país había oposición a hacer este tipo de cosas. Se ha llegado a ese acuerdo, pero con condiciones como que los bonos que compra el Fondo de Estabilidad solo pueden ser en el mercado primario, no en el mercado secundario, algo que el Banco Central Europeo quería conseguir, porque el Banco Central Europeo hasta ahora ha estado comprando bonos griegos, sobre todo, y algunos portugueses, irlandeses también, y quería que parte de esos bonos pasaran al poder del Fondo de Estabilidad. Eso no se va a poder hacer sino solamente en emisiones. Y luego, para poder realizar estas compras o para poder acceder a ayudas, los países que a este tipo de ayudas accedan o quieran acceder, tienen que cumplir ciertas condiciones. Una de ellas que por ley tienen que promulgar una ley en donde se establezca un límite de déficit presupuestario. Luego, en lo que llama el pacto de competitividad, también tienen que acordar que los salarios, la subida de salarios, estén ligados a la productividad. Y luego tienen que hacer ajustes en los sistemas de pensiones, como el que ya se ha hecho aquí en España, y en algunos casos un poco más estricto. Bueno, en definitiva, Alemania ha puesto sus condiciones sobre la mesa, ha dicho que sí, que muy bien, que se dota a este fondo con más recursos, pero que se tienen que cumplir unas ciertas leyes. En todo esto a Grecia se le han relajado, se le han aligerado las condiciones de ayuda que tenía, bajándole el tipo de interés del préstamo y, y alargándoselo en el periodo de amortización. Eso está bien. Sin embargo, a Irlanda, que también le querían hacer lo mismo, no se lo ha podido hacer porque a Irlanda se le exigía que subiese el impuesto sobre sociedades. Irlanda se ha convertido en los últimos años en un paraíso fiscal con un impuesto sobre sociedades del 12%, y en esas condiciones no se le aceptaba no se le aceptaba la concesión de ayudas porque bueno, estaba en condiciones diferentes que el resto de los países, y ahí ha quedado la cosa. Bueno, en definitiva, todo esto se prorroga hasta el día 22 de marzo, donde hay una nueva reunión y en donde se volverá a ver si los países que forman la Unión Europea van a cumplir estos requisitos, y si lo cumplen, cómo luego se va a aplicar de una manera más específica todo esto. Bueno, todo esto en un primer momento, bueno, el llegar al acuerdo pues tuvo un impacto positivo, en el euro, como veis aquí, que esta es la subida que tuvo el viernes pasado. Luego, fin de semana, y abre con un gap es un hueco entre el cierre y la apertura, como veis aquí, que ha llegado esta mañana casi a 1,3975, ha corregido el gap a la baja. Es una Técnicamente esto suele ocurrir bastante a menudo cuando se abre con gap, se cierra el gap y luego rebota desde estos niveles, y de momento ha vuelto otra vez a niveles más altos, a 1,3932. Bueno, esto es un horario, y en un diario pues se ha dado la vuelta al estocástico hacia arriba, y, y en principio estamos otra vez en lo mismo, estamos otra vez en la zona de donde comenzamos antes de la caída, precisamente esperando qué es lo que podía salir de esta reunión. En un principio lo que se ha visto es positivo, es ligeramente positivo, pero todavía quedan dudas hasta el 21
hasta el 21 de marzo. Por esta razón, yo creo que podemos estar todavía en rango. ¿Y qué rango vamos a tener? Pues yo creo que los niveles por arriba no más del 1,40 35 que vemos aquí, y por abajo podríamos llegar a niveles por debajo de 1,39, 1,3850. O sea que movimiento de momento creo en rango para el euro, y nada más. O sea, hasta el día 21 de marzo veremos, a medida que nos vayamos acercando se irán comentando, irán saliendo algún tipo de noticias y eventos que puedan influir en la divisa. Pero de momento rango. Y luego lo segundo más importante que hemos visto evidentemente ha sido el terremoto de Japón, ¿no? Que a medida que han ido pasando las horas y esto, hemos visto que la magnitud era, era muy importante. Ha sido el terremoto más grande de la historia de Japón, desgraciadamente con muchos muertos y con un impacto bastante grave, lo de las centrales nucleares y todo esto, ¿no? En un principio, cuando se conoció la noticia, lo primero que ocurrió fue caída del dólar yen, o sea, subida del yen. ¿Por qué? Porque, bueno, Japón es un país preparado para este tipo de catástrofes, de terremotos y esto, y normalmente cuando ha ocurrido un terremoto lo que ha pasado posteriormente es que ha habido repatriación de fondos del exterior para poder iniciar las tareas de reconstrucción del país y se ha fortalecido el yen. Eso ocurrió en 95, cuando hubo un terremoto también muy importante, el de Kobe, en enero del 1995, que nada más y nada menos que se revaluó, se revalorizó el yen en un 20%. También hay que tener en cuenta que el dólar estaba en un movimiento bajista. Y en un principio lo que ocurrió fue esto, ¿no? Fue una caída del dólar yen, que cerró el viernes en estos niveles que estoy señalando por aquí, en 1,81 y medio aproximadamente, y luego a la apertura incluso ha caído una figura más, hasta 1,8045. Pero esta mañana el Banco de Japón no ha tocado los tipos de interés, que ya están suficientemente bajos, pero ha anunciado que va a inyectar liquidez en el mercado para ayudar a la reconstrucción del país. Una liquidez exagerada, o sea, estamos hablando desde 40, creo que hasta 185 trillones de yen, y esto evidentemente ha afectado a la divisa y se recuperó el dólar yen, o sea, cayó el yen hasta niveles otra vez de casi 82,30. Y ahora volvemos otra vez a niveles del cierre del viernes. La volatilidad evidentemente está creciendo y la polémica o el discurso en el mercado es si los fondos que van a venir de fuera van a ser suficientes como para contrarrestar el exceso de liquidez que va a dar el Banco de Japón o no. Y básicamente eso, ¿no? Entonces, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que son mínimos históricos y la posibilidad de intervención del Banco de Japón, que no quiera que se fortalezca su divisa por debajo de los niveles esto, ¿no? Entonces yo creo que vamos a estar ahí en un movimiento de rango también, aunque yo creo que el mercado va a intentar la parte baja. Efectivamente, yo creo que los fondos de repatriación van a ser lo suficientemente importante como para empujar al par de divisas dólar yen hacia la baja. Y bueno, veremos a ver si en cualquier momento tocamos los mínimos estos que hemos visto antes y no saliera ningún tipo de intervención. Yo creo que podemos caer un par de figuras más hacia abajo, pero de momento la volatilidad va a ser la que domine el mercado, ¿no? A corto plazo, aquí todavía podría caer un poquito más. Y en el euro yen, veamos, a ver cómo está pues prácticamente igual. Parecía que había roto aquí la línea esta de tendencia bajista y luego ha vuelto otra vez por arriba. Aquí yo creo que tampoco hay mucha oportunidad. Y de momento es eso. Va a ser un día hoy importante en donde se van a definir por lo menos algún tipo o de tendencias o de rangos en las dos divisas que hemos estado hablando. Y nada más, ya seguiremos informando. Muchísimas gracias y que tengáis un buen día.